Tomen su lugar, hermanos. Muchísimas gracias. Es un placer para un servidor estar aquí entre ustedes nuevamente. La Iglesia Bautista Emanuel agradece la oportunidad que ustedes concedieron a un servidor de haber estado con ellos la semana pasada y nuevamente regresamos a las actividades de nuestra iglesia. Me gustaría, sí, hermanos, que hubiera reverencia. Estamos en el templo, vamos a permitir que los pequeñitos salgan. Se me había pasado ese detalle, que salgan los muchachitos reverentemente y en orden, sin correr, caminando. Estamos en el templo, en la casa de Dios. Vamos a dejar que los pequeñines salgan todos a su actividad. Pues bien, hermanos, abran su Biblia, por favor, en un pasaje muy bonito que está en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 12. Si ya tienen este capítulo, leeré los versículos 12 al 19. Sigan esta lectura en silencio, en su lugar, en forma reverente. La palabra de Dios dice en Juan 12, 12 al 19 de la siguiente forma. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por Cristo Jesús nuestro Salvador, por el amor que tuviste para esta humanidad perdida, y enviar a Cristo Jesús para que muriera en nuestro lugar en aquella cruz y de esa manera pudiera salvar a todo aquel que en Él cree. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que acabamos de leer y ahora suplicamos con humildad, Padre, y de todo corazón, que bendigas el mensaje que de esta porción se desprenderá, que bendigas a este siervo tuyo que, aunque inútil e incapaz, está en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, quien obre en este momento en la vida de cada uno de los aquí presentes. Y no permita, Señor, que tu palabra vuelva a ti vacía. Humildemente te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de la predicación quiero decirles que yo también ando todavía un poco enfermo, de manera que ruego me disculpen si en algún momento la tos me gana o alguna de las molestias de estas enfermedades, pero gracias por su comprensión, hermanos. Muy bien, el título del sermón: La entrada triunfal en Jerusalén profetizaba el triunfo de Cristo. ¿Sí? Hoy inicia la famosa Semana Santa. Este domingo es conocido como el Domingo de Ramos, y el motivo de que tenga ese nombre es justamente porque la Biblia dice que cuando Cristo entró en Jerusalén, mandó a sus discípulos antes a que le trajeran un asnillo, un pollino, y poder sentarse en él para entrar en la ciudad.
Jesucristo sabía a lo que iba y lo que le esperaba. Cuando Cristo entró en aquel lugar, la Biblia enseña que la gente tomó ramas de palma y tendían aquellas ramas o algunas, también algunas ropas, algunas telas para que Cristo pasara sobre ellas, a manera de, eso significaba un triunfo. Así recibían en la antigüedad a los ejércitos, a los gladiadores que llegaban de la batalla, los recibían con palmeras y las ponían en el camino a manera de una alfombra, para que llegaran con ese honor, ¿verdad? Y pudieran entrar en la ciudad victoriosos de una guerra. Bueno, de manera que entonces este domingo famoso, conocido como de Ramos, es el inicio de la Semana Santa, la cual concluye con el próximo domingo, que es el domingo de Resurrección. Y son esta semana que se le llama también la semana de la Pasión de Cristo. Porque en esta semana, de domingo a domingo, sucedieron tantas cosas en la vida de Cristo que fueron esenciales para la salvación de la humanidad, de manera que Cristo sabía a lo que venía y enfrentó lo que venía con gozo. Pero a mí me preocupa algo, hermanos, ya que vemos cómo en días como hoy la gente, la gran mayoría de la gente, de veras compra palmas naturales, sencillas o muy elaboradas, para, por medio de aquellas palmas, pretender evocar aquel suceso, aquella entrada de Cristo hace más de 2000 años en Jerusalén. Lo triste del asunto es que yo me quedo preguntando si la gente realmente entiende lo que está haciendo, si la gente realmente está consciente de que al ir a comprar aquellas palmas y al llevarlas al templo para que el cura las bendiga, entre comillas, porque solamente Dios bendice, nadie más, la gente está consciente de qué está haciendo y entiende por qué hace las cosas. Y si hay un fundamento bíblico para que la gente haga tal o cual cosa. Hace un momento nos decía nuestra hermana Anita, con lágrimas en sus ojos, la preocupación de que la gente se está yendo sin Cristo. Y eso sucede todos los días y a todas horas, solo que a veces nos pega cuando es en alguien muy querido o muy cercano. Pero nos debería doler por cualquier gente, porque por ella murió Cristo, para que no se perdieran. Sin embargo, esa gente que ahorita usted sale y pase por cualquier lugar donde hay un templo católico y va a ver a la gente con sus palmas, como si ya hubieran cumplido. La Biblia jamás habla de que la gente tenga que hacer semejante acto de comprar una palma, llevarla al templo, que el cura supuestamente la bendiga, que la lleve a su casa y que aparentemente aquello le va a traer bendición. ¿Se da cuenta dónde hay el engaño tan grande en el que la gente está? La gente, yo no la culpo. La gente no lee, no le interesa leer. Si no leen lo común para educarse, menos las cosas de la palabra de Dios. La culpa está en los líderes religiosos que los han engañado, que les enseñan las cosas en forma equivocada. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Cristo, cuando entró en Jerusalén, lo hizo en una forma triunfal. Estaba profetizando el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la muerte, sobre el demonio, sobre la tentación, para que esa victoria fuera nuestra. De manera que vamos a ver en qué consiste el triunfo de Cristo. Y diré 5 cosas muy básicas, muy simples y directas que nuestro pasaje presenta. La primera de ellas, hermanos, el triunfo de Cristo fue expresado por la voz de los que le condenaron. Fíjense qué interesante. Versículos 12 y 13 dicen así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna,
bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Qué interesante, ¿verdad? El pueblo judío en Jerusalén, los israelitas, el pueblo del Señor, recibió a Cristo como debieran recibirlo, como un rey, como el Señor, como el Hosana, el bendito. La palabra Hosana quiere decir salva, o salvador, o salva hoy. Fíjense, estaban hablándole a Cristo que lo salvara, y a eso Cristo entraba a Jerusalén a salvarlos. Solo que aquí hay que entender en qué pensaba uno y en qué pensaban otros. Cristo pensaba salvarlos del pecado. Cristo pensaba salvarlos de la condenación eterna. Cristo pensaba salvarlos para llevarlos al cielo. Pero la gente pensaba en que fueran salvados del yugo romano, que Cristo se rebelara y levantara un motín, y que fuera un agitador que sublevara al pueblo de Israel y se rebelaran contra Roma y los liberara de aquel yugo romano del cual pues estaban presos. Pero es muy interesante entender algo. El triunfo de Cristo fue expresado por la misma voz del pueblo que le condenó. Pero era necesario que el mismo pueblo del Señor lo reconociera, aunque luego lo condenaron. Estas hermosas palabras, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo estaban reconociendo como la Biblia dice que se debe reconocer a Cristo. Pero luego leemos más adelante cómo a Cristo, delante de Pilato le dicen, crucifícale, crucifícale. Y Pilato dice, yo no hallo mal en él. Y ellos dicen, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Ellos estaban echando la responsabilidad. Aunque la verdad es que el pueblo de Israel solo representa a la humanidad entera, porque la humanidad entera somos pecadores. Yo no estoy de acuerdo en que haya gente que esté en contra de Israel o de Jerusalén o de el movimiento antisionista y que quieran acabar con Israel, sobre todo porque algunos argumentos es que crucificaron a Cristo. Realmente a Cristo lo crucificamos todos. La Biblia dice que todos somos pecadores y nadie es sin culpa. De manera que Cristo murió por la humanidad entera. Que su propio pueblo lo entregó a la muerte, bueno, también era necesario que así fuera. Pero lo interesante de esto, hermanos, es cómo ese triunfo de Cristo primero fue expresado por la misma voz del pueblo que le condenó. Por esta razón, si vamos allá a Hechos capítulo 2, no pierda esta lectura, pero vamos a Hechos capítulo 2, por favor, para que podamos leer algo muy bonito. Hechos capítulo 2, a partir del versículo 32. Hechos 2:32 dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué hermosas palabras! Ahora Pedro y los apóstoles se están dirigiendo al mismo pueblo que le condenó, al mismo pueblo que lo recibieron como en forma triunfal, que luego lo condenaron en forma criminal, pero que ahora lo necesitaban en forma personal como su Salvador. Y Pedro les dice claramente, Pedro se los dice y Pedro no les esconde nada. Pedro es muy claro cuando les dice que ellos mataron al Salvador y que son culpables y son responsables. Aquellos hombres entienden porque habían sido testigos de la muerte de Cristo, habían sido testigos de la manera en que murió y de la manera en que el Señor Jesucristo también abandonó esa tumba, aunque se había propagado una mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo. Cuando llega el punto en el que aquellos hombres dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Si tú en este día has venido a este templo, no fue por casualidad, no estás aquí en forma fortuita. Dios te trajo para que escuches un mensaje de salvación, de la salvación de tu alma. Y tú puedes hoy empezar a decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Como dijeron estos hombres, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, y fíjate lo que dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay algo muy importante, con lo que, con todo respeto y sin tener nada contra la Iglesia Católica, pero sí, pues mucho a favor de la Biblia, ese otro gran error, ¿verdad?, de bautizar niños, que no está en la Biblia. La Biblia dice cuándo se debe bautizar: cuando entiendes un mensaje de salvación. El bautismo es un acto voluntario de obediencia al Señor, a esa ordenanza, pero que debe ser después de haber aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, como lo está diciendo Pedro a los judíos. Arrepentíos. Tienes que arrepentirte de la vida que has llevado. A lo mejor no has llevado una vida de maldad, a lo mejor no eres ni narcotraficante, ni secuestrador, ni violador, ni asesino. No necesitas ser eso para ser un pecador. Si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, la Biblia dice que ese es el pecado que condena. Ese es el pecado que condena a la gente a la muerte, a la condenación eterna en el infierno después de esta vida. Con justa razón lloraba nuestra hermana Anita por su amigo. Si se fue sin Cristo, está en el infierno. Y qué triste, habiendo tenido la salvación y a sus puertas y no haberla alcanzado. La muerte llega cuando menos lo esperes. La muerte llega sin avisar muchas veces. Y estás preparado para enfrentar la eternidad en el infierno. Nadie lo está, pero así será si te vas sin Cristo. Por esa razón el apóstol está predicando claramente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don, o sea, la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué es que entonces los cristianos, gracias a Dios, hemos cambiado de vida? Porque hemos recibido al Espíritu Santo, que tiene poder para cambiarnos, que nos ha transformado. Yo me pregunto,
con todas estas tradiciones que la Iglesia Católica ha impuesto a sus feligreses, ir y comprar palmeras, ir y hacer esto, ir a hacer lo otro, digo yo, ¿para qué si no cambian de vida? ¿Para qué si siguen iguales? ¿Para qué si siguen siendo la gente como es, mal hablada, infiel, alcohólica, viciosa, malos ciudadanos, tantas cosas que vemos? ¿Para qué? ¿Dónde está el cambio de vida? No se trata de hacer obras, eso es hacer una obra pretendiendo salvación. La Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Por eso, si volvemos ahí otra vez a Juan 12, hemos visto que el triunfo de Cristo fue expresado por la voz del mismo pueblo que le condenó. Pero ese mismo pueblo, luego, como acabamos de ver, se empezó a entregar a Cristo. Cuando el apóstol Pedro empieza a predicar y les dice: vosotros crucificasteis y matasteis al autor de la vida. En segundo lugar, diremos que el triunfo de Cristo fue expresado por su pacífico ministerio. Versículos 14 y 15 de Juan 12, que dicen así: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas palabras del versículo 15 se encuentran allá en Zacarías 9:9. Allá están, desde la antigüedad ya estaban profetizadas que Cristo iba a entrar a Jerusalén montado en un burrito, en un asnillo. Esa profecía decía algo muy importante. Está reconociendo a Cristo como rey. Recuerden que en la antigüedad los reyes, cuando salían a la guerra, iban montados en caballos briosos, en caballos adiestrados para la guerra, cuando iban a una guerra. Pero cuando iban en una misión de paz o en son de paz, montaban un burrito, lo cual era una forma de decir en qué actitud iban, en una actitud pacífica, en una actitud para arreglar cuentas, para allanar diferencias. Y Cristo monta aquel burrito y lo hace de una manera muy bonita. Entra sentado, entra Cristo victorioso, dando un mensaje de paz, un mensaje que caracterizó todo su ministerio, un mensaje pacífico, un mensaje de amor, un mensaje de buena voluntad divina, no humana. El hombre no tiene buena voluntad, pero Dios sí. De manera que dice claramente que Cristo entró montado en aquel asnillo, y en la profecía decía: no temas, hija de Sión, hablando a la hija de Sión, pues, hablando de la nación de Israel. He aquí tu rey viene. Ellos acababan de decir, si usted ve el versículo 13, al final dice el rey de Israel. Ya le reconocieron como el rey. Y nuevamente en la profecía dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. O sea, viene en una misión pacífica. ¿Por qué es que entonces que no entendieron que Cristo venía en son de paz, no en son de guerra? Cristo no venía a levantar en armas a nadie. Cristo venía justamente a entregarse como el precio gratificante delante de Dios para salvarlos de una peor amenaza, de todavía un poder maligno más que el romano, el del pecado. De manera que entonces vemos algo muy bonito aquí, hermanos, y hablo a nuestros visitantes de manera muy especial, cómo el triunfo de Cristo fue expresado por su pacífico ministerio.
Vean lo que dice Juan, vayamos aquí en Juan, busquen el capítulo 16. Y vean lo que dice el versículo 33. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí, o sea en Cristo, tengáis paz. Vea, tengáis paz. Pero luego vea lo que agrega: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Cristo no iba a vencer al imperio romano. A Cristo no le interesaban esos imperios. Esos solos cayeron tarde o temprano. Todo imperio en su momento dado triunfó y cayó. Y es Dios el que da el triunfo a esas naciones, les dio el triunfo a esas naciones con un propósito. Cristo venía a vencer a este mundo donde reina la maldad, donde reina el pecado, donde Satanás ha sentado sus reales y donde Satanás tiene a la gente engañada, haciendo eso que vemos ahorita en los templos católicos, comprando sus palmeras, llevándolas a bendecir y creyendo que eso les va a dar la salvación. Creyendo que eso va a procurar o va a irles facilitando la salvación de su alma. Qué triste engaño y qué injusto que así sea. Porque la misma gente que recibió a Cristo con palmeras fue la que luego lo crucificó. Así que el hecho de que anden ahí con sus palmitas no es garantía de nada. Tienen que entregar su vida a Cristo. Tiene que haber un cambio de vida. De otra manera, ¿qué sentido tiene hacer lo que la gente hace si sigue viviendo igual? Si no hay un cambio de vida, si no hay una transformación. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, o sea, una nueva creación, que las cosas viejas pasaron, quedaron en el pasado, pero que ahora todo es hecho nuevo. Y eso es a través de Cristo. Cristo renueva todas las cosas. Cristo nos hace una nueva persona. Todos podríamos aquí dar un poco de nuestro testimonio, quiénes éramos antes y quiénes somos ahora. Y no fue por un esfuerzo nuestro, fue por el poder de Cristo cuando le entregamos nuestra vida. Por esa razón, el triunfo de Cristo fue expresado por su pacífico ministerio. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice Cristo, tengáis paz. Cristo vino a traer paz al alma del hombre, al alma humana. Tú puedes tener esa paz en tu corazón. ¿Qué tipo de paz? Una paz con Dios. La paz con Dios contra quien hemos pecado, contra quien nos hemos rebelado y a quien si no obedecemos, entonces seguimos en rebeldía, en franca rebeldía con Dios. Es una paz con Dios, es una paz que te da la tranquilidad de saber que ahora estás en paz con Dios. Cuando aceptas a Cristo Jesús como su Salvador, tú tienes paz. Por eso Cristo dice, estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, a través de mí, tengáis paz. Pero luego agrega, en el mundo va a seguir habiendo la aflicción. Este mundo va a seguir en conflicto. Cristo les quiso decir, yo los podía haber librado de este yugo romano, pero vendrán otros yugos, así que del que me interesa es del yugo del pecado, de que dejen la vida de pecado, la vida de maldad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo, por medio de ese ministerio pacífico, ha vencido al mundo. Y Él quiere que tengas esa paz en tu corazón, esa paz con Dios. Nuevamente ahí en Juan 12 vamos a ver en tercer lugar que el triunfo de Cristo fue expresado por la confirmación de las profecías. Versículo 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho
¿Qué les parece? Estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que el Señor estaba diciendo que le iba a suceder. Recuerden que aquí todavía no sucedían las cosas, pero ya Cristo les está profetizando lo que iba a pasar. Pero cuando Cristo es tomado preso, cuando Cristo es sentenciado a muerte, cuando Cristo es crucificado, cuando Cristo es sepultado y cuando Cristo es resucitado, y más aún cuando Cristo ya resucitado es glorificado, yendo al cielo de regreso, estos hombres se acordaron. Juan está escribiendo, recuerden que Juan escribe esto y aquí pone un paréntesis. Esto no lo entendíamos, pero luego lo entendimos cuando Cristo fue glorificado, cuando Cristo se levantó poderoso de la tumba y venció a la muerte. Entonces nos acordamos de que esto ya estaba escrito, de que esto ya estaba profetizado. De manera que el triunfo de Cristo fue expresado por la confirmación de las profecías. Si ustedes van al Antiguo Testamento, hay infinidad de profecías a lo largo del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los libros de sabiduría, en los libros de historia, en los libros de proféticos. Hay infinidad de profecías de Cristo sobre todo lo que padeció. Pero un capítulo especial es Isaías 53. Isaías 53 relata de una manera extraordinariamente fiel, es una fotografía nítida, impecable, perfecta de lo que Cristo iba a sufrir, escrita más de 700 años antes por el profeta Isaías, inspirado por Dios para escribir lo que a Cristo le esperaba. De manera que es muy importante ver cómo el triunfo de Cristo fue expresado por la confirmación de las profecías. Lo que está escrito en la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se ha de cumplir. Por eso vayamos a Mateo, no pierdan esta porción, pero vayamos a Mateo 26, por favor. Mateo capítulo 26, Evangelio según Mateo 26, allá en los versículos 48 en adelante. Mateo 26, 48 en adelante, que dicen así, escuchen o lean con cuidado. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Vean qué palabras de Cristo. Cristo pudo evitar que lo crucificaran. Cristo pudo inclusive darles gusto y bajarse de la cruz cuando le decían, desciende de la cruz y entonces veremos si te vamos a creer. Pero Cristo no vino a darles gusto a la gente, Cristo vino a darle gusto al Padre para salvar a la gente, para salvarnos. Nosotros nunca vamos a entender la mente de Dios si nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. De manera que el Señor vino a cumplir la voluntad de Dios, salvar a la humanidad. ¿Qué acaso piensas que no puedo en este momento orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Cristo podía haber hecho eso. Y podían haber descendido huestes celestiales de la presencia del Señor y acabar con llama de fuego a todos los romanos y a todos los que estaban allí en un instante. Pero era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito. Por eso dice Cristo: pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Fue necesario que Cristo muriera para salvarte. Y eso ya estaba profetizado desde muchos años antes. Muchísimos, miles y miles de años antes ya estaba profetizado. Volvamos a Juan 12 para ver, en cuarto lugar, que el triunfo de Cristo fue expresado por su divino poder sobre la muerte. Y ve lo que dice en Juan 12, versículos 17 y 18. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Recuerda, Cristo está entrando a Jerusalén, pero Cristo había resucitado a Lázaro en Betania, y eran ciudades relativamente cercanas. Ya el milagro de la resurrección de Lázaro, aquel amigo de Jesús, ya había corrido como reguero de pólvora hasta Jerusalén. Ya en Jerusalén ya se sabía que Cristo había levantado de la tumba a un hombre que llevaba 4 días muerto. Y que no solamente llevaba 4 días muerto, que la peste de la putrefacción, todo mundo la podía oler. Pero Cristo había vencido ya la muerte. Y su divino poder sobre la muerte no solamente levantó a Lázaro, también le iba a levantar a él mismo. Por eso, aquí en Juan capítulo 11, versículos 21 en adelante, dicen lo siguiente. Juan 11, 21 en adelante dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué les parece? Qué hermoso lo que estamos leyendo. El triunfo de Cristo fue expresado por su divino poder sobre la muerte. Y si seguimos leyendo, vamos a ver cómo Cristo llega ante la tumba, pide que la piedra sea removida, y entonces habla a Lázaro: ven fuera, y dice que el que había sido muerto salió, vendada la cara, el cuerpo envuelto en un sudario, y Cristo dice: desatadle y dejadle ir. Cristo era famoso por resucitar a Lázaro, y Lázaro se hizo también igual de famoso, porque había vuelto de la muerte, porque había sido prácticamente un cadáver putrefacto de 4 días de evolución cadavérica, y ahora estaba ahí vivo otra vez. Cristo viene de haber hecho esa señal maravillosa, que lo único que anunciaba era lo que iba a pasar con él. Entra a Jerusalén y la gente ya sabía: viene el que resucitó a uno que se llamaba Lázaro y que estaba, pero si bien muerto. Entonces la gente allí estaba, pero ese triunfo de Cristo que la gente estaba festejando cuando Cristo entró, fue un triunfo expresado por su divino poder sobre la muerte. Cristo tiene poder sobre la muerte. Por eso
fíjate lo que le dice a Marta. Esto es muy importante y quiero que te quede claro. Juan 11, 25 dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí Cristo se está refiriendo a todas las personas que han creído en Él, que le entregaron su vida, que lo recibieron como su Salvador, pero que llegó el tiempo de morir en este mundo, será resucitado para vida eterna. Pero luego el versículo 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esto es para ti que hoy estás escuchando este mensaje. Tú estás vivo y tienes la oportunidad de creer en Cristo, de entregarle tu vida, de reconocerlo como tu Salvador y de pedirle que entre a tu corazón y cambie tu vida. Eso es lo que Cristo dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No dice que no morirá físicamente. Físicamente todos vamos a morir, pero hay una segunda muerte, la eterna, que es la condenación en el infierno. Y hoy tú puedes asegurar y garantizar tu vida eterna en el cielo entregándole a Cristo tu vida hoy. De otra manera, tú no sabes ni el día ni la hora de tu muerte. Tú no sabes si tendrás otra oportunidad de recibir a Cristo Jesús. La oportunidad es hoy. Como te lo dije al principio, tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí por un descuido o por una simple carambola de la vida que viniste a dar acá. Cristo te trajo para que oigas su palabra y para que hoy entregues tu vida. Volvamos allá a Juan 12 para ver por último que el triunfo de Cristo fue expresado por su poderoso impacto en el mundo. Versículo 19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. ¿Qué palabras proféticas salidas de la boca de unos incrédulos? Aún Dios puede usar a los incrédulos para decir su voluntad. Si una vez permitió que una burra hablara la palabra de Dios, imagínense ahora los judíos que odiaban a Cristo, que lo condenaron, que dijeron que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos, estaban profetizando algo. Ya veis, no conseguís nada, el mundo se va tras él. Y es la verdad. El mundo cada vez conoce más de la palabra del Señor. El mundo cada vez abre los ojos a la verdad divina y entrega su vida a Cristo. Una de las tareas urgentes que tiene el nuevo Papa Francisco I es tratar de ganar o reconquistar a tanta gente católica que se ha ido del catolicismo encontrando la verdad en el cristianismo. No sé qué va a hacer el hombre, ni no quisiera estar en sus chanclas, porque eso es querer ponerse contra Dios, que es el que está ganando a la gente para Cristo. El mundo se va tras él. Qué palabras tan hermosas. Y quiera Dios que así sea, que cada vez más gente en el mundo vaya tras Cristo, siga a Cristo y le entregue su vida a Cristo. Por eso el apóstol Pablo, allá en 2 a los Corintios, capítulo 5, 2 a los Corintios 5, versículos 18 y 19 dicen así. 2 a los Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es? Lo que dice el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, o sea, los cristianos, la palabra de la reconciliación. ¿Qué les parece? ¿Qué es una reconciliación? Bueno, normalmente entre parejas se ve mucho esto, la reconciliación, ¿verdad? El novio y la novia que se aman pero luego se desgreñan, o el esposo y la esposa que también se aman pero también se enojan y luego ya se reconcilian, ¿verdad? Y vemos al novio y al esposo trayendo la caja de chocolates, ¿verdad? Y las flores. Para reconciliarse con la esposa, porque, bueno, esa expresión, el ministerio de la reconciliación, la palabra ministerio quiere decir el servicio de la reconciliación. Cristo lo comenzó en este mundo, pero ahora nos lo ha dejado para que nosotros continuemos con el ministerio de la reconciliación. De manera que lo que yo estoy haciendo en este momento es continuar con ese ministerio que Cristo comenzó y nos ha dejado. Nos encargó el ministerio de la reconciliación para que tú te reconcilies con Dios, para que tú recibas a Cristo en tu corazón, para que tú tengas la seguridad de la salvación de tu alma y estés tranquilo si la muerte llega. Porque si la muerte llega, porque va a llegar, no la podemos impedir, dice el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Hace 2000 años, Cristo entró en Jerusalén. Él sabía lo que le esperaba. Y lo hizo con gozo. Porque pensaba en cada uno de nosotros. Valía la pena morir por una humanidad pecadora. Y en este momento, después de haber escuchado la palabra de Dios, voy a terminar con una frase y luego con una invitación. Esta frase dice así: hace 2000 años Cristo entró en Jerusalén para morir por ti. Y hoy Cristo quiere en este lugar entrar a tu corazón para salvarte a ti. Si tú escuchaste este mensaje y sabes que Dios habló a tu corazón, porque eso se sabe, eso se siente, y sabes que Dios habló a tu corazón, tú sabes ahora que debes entregarle tu vida a Cristo. Si tú quieres hacer esta decisión por Cristo, yo te voy a pedir o te voy a invitar a que allí en el lugar donde estás te pongas de pie. Yo quiero que hagas esto para que yo te pueda ver, para que yo te pueda invitar a orar por ti. Quiero saludarte, estrechar tu mano y orar por ti. ¿Habrá alguien que valientemente quiera recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal? Yo le pido y le invito a que allí en el lugar donde está se ponga de pie. No te debe dar pena. Todos los que estamos aquí, la gran mayoría, un día hicimos esta decisión, por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Pero también tú, si Dios te trajo aquí es por algo. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo Jesús? ¿Quieres recibirlo como tu Salvador personal? ¿Quieres que Él perdone tus pecados, entre a tu corazón y te dé la seguridad de la vida eterna? Solo ponte de pie y yo voy a verte y voy a hacer una oración por ti. De esta manera, tú estarás manifestando públicamente qué es lo que Dios quiere,
Cristo no quiere seguidores a escondidas, seguidores encubierto. Que Dios le bendiga. Puede permanecer así de pie para un momento más orar por usted. ¿Habrá alguien más que sinceramente quiere entregarle su vida a Cristo Jesús? Como dijimos, es una oportunidad que Dios te está dando para entregarle tu vida a Cristo. A veces le entregamos nuestra vida a otras cosas, a un compañero, una compañera, a los vicios, a las diversiones. ¿Por qué no entregársela a Dios? ¿Por qué no entregársela al Señor? ¿Querrás tú también ponerte de pie para orar por ti y entregarle, por medio de este acto, decir, quiero recibir a Cristo en mi corazón? ¿Habrá alguien más? No quiero extenderme mucho. Finalmente, esto es algo voluntario. Bien, bien. Si no es así, como digo, no voy a obligar, no voy a insistir. Vamos a permitir, vamos a orar por esta persona que se puso de pie. Quiero estrechar su mano, para lo cual le invito que pase aquí al frente. Pase, por favor. Amparo Vega Vega. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar por Amparo, para pedirle al Señor que a partir de este momento, la decisión que Amparo hizo de corazón, el Señor la confirme con su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra que ha sido expresada y por la decisión que Amparo ha hecho, manifestando con ello que quiere entregarte su vida, que quiere invitarte a su corazón para que entres en ella y cambies su vida y le des, Señor, la bendición de la seguridad de la vida eterna y la presencia de tu Santo Espíritu. Ponemos en tus manos la vida de Amparo, te suplicamos, le bendigas, tú la conoces, tú sabes los problemas que ella tiene, los anhelos o deseos que ella también hay en su corazón. Padre, ella ahora ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador. En tus manos la ponemos y te suplicamos que a partir de este día empieces a trabajar en su corazón y en su mente y en su voluntad, y ella puede experimentar ese cambio tan hermoso que tú haces en la vida de aquellos que te hemos entregado en nuestra vida. Te suplicamos esto humildemente de todo corazón, rogándote todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amparo, Dios te bendiga. Déjenme felicitar. Señor te bendiga. Pase a su lugar. Tomen su lugar, hermanos. Muchísimas gracias.